y por lo tanto el carácter de la construcción de ciudadanía también ha pasado a una nueva etapa, en la etapa en la cual las mejores políticas públicas dirigidas particularmente a la franja adolescente y a la franja de la pubertad, es aquella que surge de haber escuchado atentamente la voz de los protagonistas. Y los protagonistas en este tiempo tienen que ser precisamente los niños y adolescentes. Y el deber nuestro como adultos comprometidos con el tema es la de estar muy preparados para escuchar, descifrar, atender y programar atendiendo a esas opiniones. Bueno, ya lo tenemos en línea con nosotros a Norberto Lischi, aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata. Y lo convocábamos un poco por el contexto que se está dando ahora periodísticamente, bueno, y acción a partir del caso Loan, pero queríamos abordarlo desde la temática de su experiencia. Le digo a los oyentes que el médico, el pediatra social, Norberto Lischi, además es educador popular, docente universitario, con una amplia experiencia en organismos internacionales, nacionales, en ejecutivos y mucho en relación con organizaciones sociales. Y una de sus actividades que tiene de desarrollo es ser presidente de Defensa de los Niños Internacional, sección argentina, que es una ONG, y que eso lo puso a él en el rol de estar participando en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que ya fue hace casi 35 años, fue aprobada, y él participó de esta cuestión. Así que, y ahora actualmente es director del Observatorio Social Legislativo de nuestra provincia de Buenos Aires, en el ámbito del Senado de la provincia de Buenos Aires. Norberto, en función de sus antecedentes, queríamos charlar un poquito sobre los derechos del niño y las niñas, a partir de esa participación protagónica que tuvo usted en esa convención, en el debate latinoamericano sobre esa convención internacional. ¿Y cuáles son, a partir de eso, qué balance hace, cuáles son los avances que se han tenido en todo este tiempo en cuestiones de derecho, para luego después hablar cuáles son las deudas que tenemos? Sí, en principio, muchas gracias por la invitación a este diálogo y sobre todo congratulaciones a la programación de la radio por incluir un espacio destinado a reflexionar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta que la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por Naciones Unidas y ratificada por la Argentina al año siguiente, y más tarde incorporada en la reforma constitucional de 1994, constituye para nuestro país, como para el resto de los países del mundo, con excepción de Estados Unidos de Norteamérica, que no la ha ratificado, constituye un cambio importantísimo desde el punto de vista conceptual respecto de la niñez. Constituye un cambio fundamental en las legislaciones nacionales y en las convenciones que continuaron a esta que estamos mencionando, y constituye un cambio cultural en los pueblos que han asumido a partir de la convención la condición de que el niño, niña, adolescente, básicamente se trata de una persona sí en crecimiento, pero una persona que es titular de derechos
Claro. Y si es titular de derechos, es porque hay quien tiene la responsabilidad de garantizar esos derechos. Y la garantía de esos derechos está explícitamente planteada en la propia Convención, que es el Estado. Y el Estado tiene que asumir, por lo tanto, una acción activa, dinámica, no solamente de protección y promoción de los derechos, sino también de establecer las políticas que garanticen la implementación de acciones que vayan en esa dirección. Pero también tiene nuevas obligaciones a partir de la Convención. Una de ellas, muy surgida de nuestra propia historia nacional, son los artículos 7 y 8 de la Convención, en los cuales se ubica la importancia del derecho a la identidad. Derecho a la identidad que tiene un alto grado de compromiso con la historia de nuestro país desde los años más negros de la dictadura cívico-militar y de la heroica lucha de las abuelas de Plaza de Mayo por la restitución, que se vio reflejada cuando los que nos correspondió representar a América Latina en la redacción final de la Convención, logramos que los países que estaban en el debate la aprobaran. Quiero decir con esto, como un ejemplo, que la Convención, si bien tiene un carácter internacional, no podemos mirarla como un instrumento internacional que nos viene desde afuera de nuestra realidad, sino que nuestra propia realidad histórica ha tenido importancia en la redacción de la propia Convención. Usted me preguntaba, y perdón si continúo en no, uso de la palabra, sí. Usted me preguntaba qué avances y qué deudas. Sí. Evidentemente nuestro país, 15 años después de la aprobación o ratificación de la Convención, dio pasos importantes en el orden institucional y fundamentalmente en el orden normativo. En el orden normativo, la ley de promoción y protección integral de derechos, que en la provincia se expresa en la ley 13298 y en la nación en la 26061, marcaron una nueva agenda para las políticas públicas. Por supuesto que las políticas públicas a su vez están altamente vinculadas con el proyecto político de los gobiernos, ya sea nacionales o provinciales. Y podríamos decir que esos avances muy importantes se dieron entre los años 2005 con la aprobación de estas leyes que acabo de mencionar y la Ley Nacional de Educación, y tanto en el nivel nacional como en el nivel provincial, y que tuvieron un punto crítico entre el 2016 y 2019, cuando hubo, yo diría, una etapa de adormecimiento en las políticas públicas basadas en el enfoque de derecho. Pero había ya creado en nuestro país una conciencia crítica a favor de que el Estado estableciera prioridades presupuestarias, organicidad con características innovadoras que permitiera mayor dinamismo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Las universidades abrieron sus agendas académicas para que las formaciones profesionales incluyeran los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. La construcción del sistema de promoción y protección
generando la corresponsabilidad dentro de los distintos ámbitos institucionales, públicos y no públicos, han sido estrategias que durante muchos años han permitido que los derechos de los niños ingresaran en una etapa, en un ciclo superador. Claro. Yo diría que hoy ese ciclo a nivel nacional está en un momento crítico, en un territorio de disputa, en un territorio en el que claramente las políticas nacionales desde diciembre del año pasado han sido congeladas en materia presupuestaria, claro, congeladas en materia de recursos. Y por otro lado, en nuestra provincia no se ha abandonado el camino emprendido. Por supuesto que siempre nos está requiriendo nuevos esfuerzos, pero lo cierto es que hay una clara distinción en la conceptualización que hoy tiene el gobierno nacional respecto de la niñez en relación al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y creo que en este punto es donde se nota más claramente el territorio de disputa en materia de derechos humanos y de derechos de los niños, niñas y adolescentes en particular. Por último, decirle que si hay un dato sobresaliente para tener en cuenta, es que la Convención y las leyes que se dictaron en armonía con los principios y disposiciones de la Convención, lo que plantearon dentro de la variedad de temas es la importancia de escuchar la voz de los niños y adolescentes. Y escucharlo no significa solamente que se tiene en cuenta su palabra, se le tiene habilitado su mensaje, sino que se adoptan decisiones políticas que justamente provienen de haber tomado muy en cuenta esas opiniones. Y por lo tanto, el carácter de la construcción de ciudadanía también ha pasado a una nueva etapa, en la etapa en la cual las mejores políticas públicas dirigidas particularmente a la franja adolescente y a la franja de la pubertad, es aquella que surge de haber escuchado atentamente la voz de los protagonistas. Y los protagonistas en este tiempo tienen que ser precisamente los niños y adolescentes. Y el deber nuestro, como adultos comprometidos con el tema, es la de estar muy preparados para escuchar, descifrar, atender y programar atendiendo a esas opiniones. Por lo tanto, estamos en un tiempo en donde en la provincia esto es un paradigma que con muchas dificultades va creciendo, pero no se interrumpe, mientras que Nación ha hecho marcados retrocesos en estos últimos meses y por lo tanto es una situación claramente contradictoria al tener que evaluar desde qué ángulo se analiza en la provincia de Buenos Aires los derechos de los niños y cuál es la perspectiva que tiene sobre el mismo campo la organización de la Nación con sus respectivas dependencias. Bueno, ¿cómo te va, Norberto? Gabriel Chapnau te habla. Esto es lo interesante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo interesante de un sistema federal, ¿no?, en el Estado, que permite este tipo de situaciones que parecen también contradictorias o paradojales y sin embargo son propias justamente de la diversidad de gobiernos que tiene el territorio nacional en función de la estructura constitucional.
Ahora bien, te consulto lo siguiente porque del desarrollo que fuiste haciendo, ¿no? Queda claro que acá hay también una disidencia muy contrastante entre una convención que enfatiza la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos de los niños, y en esto estamos de acuerdo, mientras hay una suerte de política explícita de promoción de la reducción del gasto público y de que el Estado vaya deshaciéndose de responsabilidades, y en este sentido se dice, quizá de la boca para afuera, que las responsabilidades de seguridad y justicia son centrales a esta idea actual, ¿no?, que tiene el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, y sin embargo los niños, niñas y adolescentes, que deberían ser parte de aquello que promueve apuntar la política de seguridad y justicia, en esta situación, ante el desmantelamiento de herramientas públicas específicas justamente para proteger sus derechos, queda a la vista una suerte de disociación entre lo dicho y lo que está sucediendo. No sé cómo lo ves. Sí, no, yo creo, Ricardo, que en las últimas horas incluso ha habido evidencias de lo que estás comentando. El proyecto de ley que se ha conocido en las últimas 24 horas respecto de la propuesta de modificación de la ley penal juvenil es claramente una actitud de retroceso en materia de adecuaciones a la convención, y sobre todo es un intento de llevar adelante una política en la cual nos vayamos preparando, para decirlo de una manera elegante, nos vayamos preparando como sociedad para ir trasladando la cultura del Estado de Derecho a un Estado que abandona el concepto del derecho como pieza fundamental de la estructura del funcionamiento del Estado, para convertirse para los niños y adolescentes en un Estado que practica desde la actitud prejuiciosa y discriminatoria respecto de los sectores adolescentes, de los menores ingresos, pero también una actitud de penalización claramente manifestada en estos proyectos de ley. Yo creo que la idea de seguridad y orden no se resuelve bajando la edad de imputabilidad, no se resuelve aumentando las penas, no se resuelve multiplicando los espacios de privación de libertad de niños y adolescentes, y sí, en cambio, con una política activa a favor de ir logrando una reducción manifiesta de aquellos sectores que por las condiciones económicas familiares, que por sus propias circunstancias de vida comunitaria, han ido perdiendo la oportunidad de la formación necesaria para dar nuevos pasos en la integración social, y por lo tanto las principales preocupaciones no deberían estar pasando por bajar la edad de imputabilidad, no deberían estar pasando por aumentar las penas, sino que deberían estar pasando por el aumento necesario de las condiciones presupuestarias, con las mejores oportunidades profesionales para desempeñar claramente las funciones institucionales
que están descriptas, que son técnicamente adecuadas, pero que necesitan contar con fondos suficientes, con presupuestos adecuados y actualizados, con equipos donde la estabilidad sea una garantía para mejor proveer de sus capacidades técnicas. Y lo segundo a esto es: la atención de nuestra niñez requiere del funcionamiento de un sistema. Claro. Y el sistema no se construye unilateralmente, sino que se construye con la corresponsabilidad de los distintos actores. Actores que provienen del campo de la protección de derechos, que provienen del campo de la garantía del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la recreación, al deporte y, por supuesto, el derecho al techo digno, a la alimentación adecuada, a contar con los recursos que se requieren en el campo de la creatividad, del mundo del arte, de la participación activa. Creo que cuando muy bien mencionás esta dicotomía que se presenta, tenemos que necesariamente presentar una perspectiva de una agenda de mayor compromiso con nuestra niñez. Yeah. Lo hecho hasta aquí, particularmente en nuestra provincia, sin duda ha sido de un esfuerzo importante, pero no se ha agotado con esto, ni mucho menos el cumplimiento pleno de las garantías para una realidad que nos indica, entre otras cosas, que más del 50% de nuestros pibes y pibas están en la pobreza, y porcentajes muy altos que no logran darle continuidad a sus trayectos educativos. Claro. Teniendo presente que la educación secundaria hoy es parte de la obligatoriedad, y la discontinuidad que tenemos en nuestra provincia no es una discontinuidad atribuible al desinterés de los adolescentes o a la falta de compromiso de los docentes. Evidentemente hay un conjunto de factores que atraviesan la vida de estos jóvenes en sus familias, en sus comunidades, en los propios ámbitos educativos, que están requiriendo transformaciones, reformas, actualizaciones, criterios de mayor atracción por el mundo de la formación, y en el cual todos nosotros, en los distintos roles que cumplimos, tenemos la necesidad de hablar con claridad, de poner en datos creíbles, efectivos, cuáles son los desafíos que tenemos por delante, y por lo tanto también desde el campo formativo, académico, revisar cuáles son los contenidos de las formaciones que de un modo u otro van a asumir responsabilidades profesionales respecto de la infancia, y que es necesario que en su formación estén transversalizados por el enfoque de derechos humanos. Y por lo tanto todo esto está implicando importantes desafíos. Y por último decirte que nada de esto funcionaría adecuadamente si no se le facilita el máximo nivel de participación protagónica, particularmente a las franjas adolescentes de nuestra población. Bueno, Norberto, estuvimos conversando con Norberto Livisky. Un gusto tenerte aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata, y con la claridad conceptual abordaste toda la problemática, que es una problemática compleja, y por lo tanto el abordaje tiene que ser complejo, integral y con mucha participación. Así que te agradecemos el tiempo que le has dedicado a Radio Universidad Nacional de La Plata.
No, al contrario, yo soy el agradecido y no olvides que esa es mi querida universidad. Así es. De allí me gradué hace 50 años de médico.